Canal 28 del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León no se hace responsable de las opiniones aquí expresadas, pues son responsabilidad de los invitados quienes expresan su libertad de opinión. Cada diálogo aquí expuesto solo tiene como fin buscar el entendimiento y comprensión de diferentes posturas del desarrollo humano. En una emisión más de Diversos. Diversos es un programa diseñado para hablar de la diversidad en todas sus vertientes. El día de hoy tocaremos un tema muy importante para nuestra sociedad y le hago esta pregunta. ¿Estamos preparados, la sociedad, para ser inclusivos, incluyentes con las personas que tienen una discapacidad? Para eso tengo un grupo de invitados maravillosos que son expertos y vamos a hablar acerca de este tema. Patricia Martínez, vamos a empezar con Dina Elizabeth Cortés Cos, doctora e investigadora y activista social. Querida Dina, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Jerry, un saludo a todo el auditorio. También se encuentra mi querida Patricia Martínez Lozano, que es presidenta del Consejo para Personas con Discapacidad de Nuevo León. Pati, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación y encantados estamos aquí. También está con nosotros María Ángel García Ramos, maestra y fundadora de Mexicanas con Discapacidad. María Ángel, gracias. Muchas gracias. Y pues bendito entre las mujeres, Ixtoc Hinojosa Gándara, doctor en Ciencias Políticas. Mi querido Ixtoc, bienvenido. Muchas gracias. También bienvenidas y gracias por acompañarnos a nuestras compañeras y gracias por la invitación. Bueno, y quiero darle la bienvenida a una gran amiga de todos nosotros, Denise Davitas, intérprete de lengua de señas. Denise, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Pues ahora sí, ustedes son los expertos. Quiero invitar al teleauditorio para que se quede con nosotros porque tanto ellos como yo vamos a aprender muchísimo de ustedes esta noche. ¿Estamos listos, estamos preparados, la sociedad, para ser incluyentes con las personas con discapacidad? Pues yo creo que es una situación que va creciendo con todo el ejemplo que se pone, porque antes se pensaba totalmente diferente sobre la discapacidad y poco a poco tenemos que ir empujando hacia lo que es la realidad, en base a derechos de las personas, independientemente de la condición de discapacidad. En Nuevo León pues somos muchísimos, somos 800,000 personas con discapacidad. Entonces hay un mundo de gente, inclusive pues la discapacidad no es exclusiva de alguien que nace con ella o que tiene algún accidente, sino puede haber diversos motivos, de hecho la mayoría, el 85% es adquirida. María Ángel, ¿cómo se percibe a las personas con discapacidad? Mira, yo creo que, como decía Pati, hemos ido avanzando obviamente, ¿no? La lucha por nuestros derechos no termina y uno pensaría que porque ya está en una ley, ¿no? Los derechos ya están dados, ¿no? Y que nunca vamos a poder retroceder. Y yo creo que en estos tiempos, pues hemos visto que sí es posible retroceder. Yo creo que somos una población, la comunidad con discapacidad, que históricamente ha sido discriminada por cientos de años, ¿no? Al día de hoy, a mí me encanta poner estos ejemplos, ¿no? Desde, si nos vamos a los 1800, habían personas a las que las institucionalizaban y era legal esterilizar a las personas con discapacidad. No podían entrar a ciertos espacios. Y tú dices, ¿cómo es eso posible? Pues al día de hoy todavía sigue sucediendo, ¿no? Hitler, en el Holocausto, además de, tristemente, uno de los momentos más horribles de la historia de asesinar a tanta comunidad judía, entre otras, las personas con discapacidad también fuimos una parte de las que no se nos consideraban dignas. Y se asesinaron a casi 300,000 personas con discapacidad y no hablamos lo suficiente de eso. ¿Por qué lo menciono? Porque al día de hoy, esos son algunos ejemplos. Venimos arrastrando toda esta narrativa negativa que la discapacidad es algo sucio, es algo malo, ¿no? La gente con discapacidad somos como estos seres incompletos, rotos, ¿no? Y entonces, a la hora que se trata de trabajar por los derechos, siempre se nos ve con una visión sumamente asistencialista. O sea, nunca hay un tema del desarrollo, nunca hay un tema que nosotros podamos contar esas historias que venimos arrastrando de una discriminación terrible por años. Hoy, según CONAPRED, somos el grupo más discriminado en México, ¿no? Entonces, porque no tenemos acceso a educación, a salud, etcétera. Quienes estamos aquí el día de hoy, pues sí, somos un grupo que
honestamente, somos un grupo privilegiado dentro de la comunidad con discapacidad. Si hemos tenido la oportunidad de estudiar, de estar en una plataforma como esta el día de hoy, con nuestras propias plataformas individuales, no significa que ese es el promedio de las personas con discapacidad en México. Entonces, es bien importante como tener esto en cuenta, porque al final, a la hora, digo que ahorita que se va a armar buena la plática, pero a la hora que al final nos enfoquemos en el tema de derechos, van a seguir surgiendo muchas cosas que venimos arrastrando, no de 20 años para acá. O sea, nuestra ley de personas con discapacidad oficialmente es del 2011. 2006, que fue la convención, y 2011 en México a nivel nacional, ¿no? Entonces, ahí va, pero vamos lento, pero pues hay muchas cosas que venimos arrastrando que se necesitan obviamente resolver de raíz. Dina, en estos momentos, en el 2021, todavía existe, como lo acaba de mencionar María Ángel, discriminación hacia las personas con discapacidad. Así es, solo que, bueno, cada vez la discriminación es más sutil. Por supuesto que ya no es estos ejemplos que comentaba María Ángel, por ejemplo, ya no es un holocausto, ya no vivimos cosas por el estilo, pero sí hay, por ejemplo, personas con discapacidad visual que tienen un perro guía y que les impiden, por ejemplo, entrar a algún restaurante o a algún lugar en específico. Entonces, este es un tipo de discriminación que a lo mejor es muy sutil, no es tan evidente, pero definitivamente la discriminación persiste. Perdón que te interrumpa, ¿me estás diciendo que hay establecimientos en los cuales no te permiten entrar por ser una persona discapacitada? Sí, por ser una persona con discapacidad Perdón, con visual discapacidad. que va en compañía de su perro guía. Por llevar a la mascota. Así Porque es. ya no es mascota. Ya no es más. Ya es un perro guía. Que es una gran diferencia. Totalmente. Ya es una herramienta. Ya es una herramienta. Es como en Una este silla de caso. ruedas. Ajá. Exacto. Imagínate que no nos dejaran entrar sin esta. Mira, yo ahí diría algo, abonaría un poquito. Para mí el tema de la discriminación es un tema, ya voy a escuchar yo muy activista, pero es un que eres tema, muy activista. Sí, es un tema del sistema, o sea, es Ajá. un tema sistémico. O sea, así como hay una muy, como dice Dina, ¿no? Una muy sutil, ¿no? En que medio sutil y no, pero no te dejan entrar. Lo mismo es que si yo llego a un lugar y no hay una rampa, ya desde ahí me estás diciendo desde el sistema que no te importa que yo entre, ¿no? O sea, para mí está tan embebido en el sistema porque vivimos en un sistema capacitista. Es una palabra muy rimbombante. Sí. Pero lo que quiere decir que todo lo que se crea, todo, absolutamente todo, se hace para la mayoría normativa que tiene todas sus capacidades, ¿ok? Y por todo me refiero a todo. Desde una política pública hasta un proceso electoral, hasta un menú, hasta cómo está diseñado el súper, hasta los modelos educativos. Absolutamente todo está creado para la mayoría. ¿Y cuál es la mayoría? Pues quien aparentemente tiene todas sus capacidades. Entonces, somos nosotros las personas con discapacidad quienes nos pasamos, y es la realidad y lo hemos platicado, quienes nos pasamos la vida tratando de hackear el sistema para que funcione para nosotros. Pero en realidad, o sea, para que nosotros pudiéramos estudiar, les apuesto que tuvimos que haber hackeado alguna parte del sistema para poder haber estudiado. O sea, no es como, ay, qué sencillo es y cualquier persona puede entrar. La verdad es que no. Entonces, está tan embebida que no la vemos, pero es un tema totalmente sistémico como lo es el racismo, por ejemplo, entre otros, ¿verdad? Istoki Hinojosa, doctor en Ciencias Políticas. ¿Cuáles son esas etiquetas que existen sobre las personas con discapacidad? Sobre todo el clásico, ay, pobrecito. ¡Eso! Ay, pobrecita. Claro. Ese es de ahí surgen demasiadas etiquetas sobre las capacidades que lleguemos a tener cada uno de nosotros, totalmente diferentes las de María Ángela, a las de Patti, a las de un servidor. Uh-huh. Por ejemplo, yo después de haber adquirido la discapacidad fue que me puse a estudiar y que adquirí los posgrados. Entonces no tiene que ver la discapacidad con esa otra capacidad, ya sea en el área cognitiva, en el área de aprendizaje o en el área de entendimiento social, ¿no? Entonces, sí hay bastantes etiquetas y muchas barreras con las que nos enfrentamos día a día y que tratamos de bloquear esas barreras para que ya no existan.
Es muy importante esto y creo que vamos a abordar este tema sobre el lenguaje. Ahorita ustedes saben que en las redes sociales se está hablando mucho del lenguaje inclusivo, pero creo que a veces cometemos muchos errores. Y digo cometemos porque me incluyo y necesitamos aprender sobre esto. Y las personas que estamos enfrente de una cámara necesitamos aprender sobre todo más. Ahorita dijiste eso de que, ay, pobrecito, la palabra minusválido era minimizar. Etimológicamente quiere decir menos valía. Vale menos. Y no es así. La correcta apreciación, y lo dicta la misma Convención Internacional de Personas con Discapacidad, lo dice persona con discapacidad. Está, Ya entonces, de ahí sale el apellido, si es auditiva, si es psicosocial, si es motriz, etcétera. hay muchos tipos de personas con discapacidad. Digamos que es diverso el mundo de la discapacidad. 5 tipos, Ajá. que es persona con discapacidad visual, Ujú. persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad física o motriz, persona con discapacidad psicosocial y persona con discapacidad intelectual. Puede haber variantes porque es de acuerdo al nivel de lesión y la situación, inclusive puede haber múltiple. Por eso es de repente complejo poder englobarlo en diferentes tipos, pero la propia OMS lo menciona como estos tipos y podemos a partir de ahí conocer un poco, sobre todo los ajustes razonables que se necesitan para que cada tipo de discapacidad pueda alcanzar los derechos que son parejos para todos y que de repente le temen a que va a salir muy costoso o es demasiado lo que tienen que hacer, por ejemplo, en una empresa o en algo para algún restaurante, para hacerlo realmente inclusivo. Oye, Dina, hablando de la discapacidad visual, por ejemplo, hay un hospital que se llama Hospital para la Ceguera. Lo desconozco, la verdad, francamente. Hay un hospital, creo que es en la Ciudad de México, que es el Hospital para la Ceguera. Poniéndome a estudiar para poder platicar más a fondo con ustedes, platicaba con una persona que es débil visual y me decía, es que a mí me gusta que me digan ciego. Entonces yo creo que hay diferentes formas de cada quien individual. Al final, yo creo que el poder que tienen las palabras es súper importante, Ujú. ¿no? La palabra sola, pues no tiene ningún poder, simplemente es el que tú le das. Entonces, tú te puedes asegurar de dignificar a la persona, de reconocer a la persona desde cómo las nombras, ¿no? Ajá. Entonces, al final, la convención dice, sí, personas con discapacidad. También, obviamente, son válidos los términos ciego, sordo, ¿no? O sea, son, correctos porque las cosas como son, ¿no? O sea, Ujú. es lo que es. Lo que no nos gusta como comunidad con discapacidad es que le queramos poner como esta capita de azúcar, ¿no? Como si la discapacidad fuera una cualidad negativa. Y yo es algo que siempre, cuestiono en ese sentido. La discapacidad, miren, les voy a poner un ejemplo como yo lo veo. Imagínense que el día de mañana llegan los aliens aquí a la Tierra, ¿ok? Y son más que nosotros, son el triple que nosotros, ¿ok? Y los aliens se comunican a través de la mente y mueven las cosas a través de la mente. Entonces, todo lo que se crea, los nuevos edificios, cómo se manejan los coches, todo se va a hacer para esa mayoría normativa, que son los que pueden mover las cosas con la mente y se comunican con la mente. Entonces, ¿quiénes tendrían la discapacidad entonces? Las personas que están completas, humanas. O sea, aquí yo pongo el ejemplo porque al final nuestras discapacidades son diversidades. O sea, al final eso es parte de nuestra diversidad, ¿no? Y parte de lo que nos hace ser. Y son estas diversidades funcionales o neurodiversidades que podemos tener. Ahorita decíamos, y decía Stock, Pati y yo a lo mejor tenemos discapacidad motriz las dos, pero no necesariamente tenemos, dentro de nuestra diversidad a lo mejor hay características distintas, ¿no? Definitivamente. De la Entonces, persona, por exacto, encima de la entonces discapacidad. es bien importante entender que la discapacidad, la limitante o lo que pueda ser nuestro cuerpo o nuestra diversidad, nuestra neurodiversidad o demás, no es lo que nos define como la discapacidad bueno versus malo. Simplemente es parte de cómo nos comunicamos. Por ejemplo, la comunidad sorda, mucha gente de la comunidad sorda no considera ser sordo como una discapacidad. Lo consideran como un tema cultural de orgullo. No todos, y todos podremos tener visiones distintas, pero eso es algo bien interesante porque entonces entendemos que la discapacidad es parte de esas diversidades que tenemos. Y el hecho que sea algo negativo es que, más bien, la discapacidad pasa a ser un problema cuando el contexto no nos permite ser y desarrollarnos con estas diversidades que tenemos. Me encanta lo que acabas de decir. Vamos a tener que ir a un corte, Ok. pero ahorita quiero hacerles una pregunta.
¿cómo está la discapacidad en Nuevo León? Se los dejo de tarea y vamos a un corte y regresamos. Y esto me gusta mucho este programa. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Gracias por continuar con nosotros a través de la señal de Canal 28 y usted que nos está sintonizando también por nuestras redes sociales, recuerde Canal 28 Nuevo León. Pónganos sus comentarios, qué opina acerca de este tema tan interesante, tan apasionante y que creo que vamos a tener que hacer varios programas porque esto me está llamando mucho la atención y tenemos que poner cartas en el asunto. Claro, me encanta. Les dejé esa pregunta y yo quiero que tú me la contestes porque Sí. yo sé que andas tú muy metido en todas estas cuestiones. Algo así. Poquito. ¿Cómo está la discapacidad en Nuevo León? ¿Cómo estamos la discapacidad de Nuevo León? Ajá. En pañales. Sobre todo en cómo la atienden las entidades públicas. Tanto es así que no había representación política de las personas con discapacidad en los tomadores de decisiones, ya sea el Congreso local o los ayuntamientos. Me tocó parte de este activismo en diciembre del 2019 entablar una demanda en contra del Congreso del Estado por omisión legislativa ante el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. Sentenció en enero del 2020, sentenció y obligó al Congreso a legislar en materia de acciones afirmativas. ¿Qué son las acciones afirmativas? Cuestiones como la cuota de género, que menciona que cierta cantidad de candidaturas debe ser para personas de un solo género. Esas son las acciones afirmativas. Esa omisión la tiene el Congreso del Estado hasta la fecha. Lo bueno es que en la misma sentencia facultaba a la Comisión Estatal Electoral a participar en el tema. Y, por ejemplo, el Congreso fue omiso en el tema. La anterior legislativa no le hizo caso a los cambios en la ley electoral, ya que esos cambios iban a traer otros roces entre partidos, ¿no? Entonces, la Comisión Estatal Electoral emitió unos lineamientos en los cuales obligó a los partidos y coaliciones a tener candidatos con alguna discapacidad en alguno de sus 26 candidaturas a diputado local y por lo menos en algún ayuntamiento del Estado de Nuevo León. En lo personal me tocó a mí representar a un partido político en un ayuntamiento en Monterrey, a Partido Acción Nacional, y en este momento soy el regidor electo en el municipio de Monterrey. Lógicamente no somos mayoría, voy a ser un regidor de oposición, pero en las mismas pláticas que se ha tenido es un tema sensible y al que las mismas autoridades se han visto prestas a coordinarnos y participar en la solución del mismo. María Ángel, ¿cómo le hacían antes entonces para tomar decisiones? Y a ti, Pati, y a ti, Dina, se los pregunto a las tres, ¿cómo se hacía para tomar decisiones si pues no conocían del tema, si no lo vivían? Pues lo que ha sucedido hasta ahorita, que se han tomado decisiones por nosotros y nosotros. O sea, y eso es, de hecho, el lema de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad dice nada sobre nosotros y nosotros. Y es lo que ha sucedido. Esto que comenté es histórico. O sea, el tema que existan estas cuotas, al final nos abre puertas que habían estado cerradas para nosotros por mucho tiempo, porque no es que no hayan personas con discapacidad, con talento o con las ganas de querer cambiar algo o participar. Lo que pasa es que las puertas a través de los partidos estaban cerradas. O
O sea, era muy difícil, digo, él que lo vivió en su partido, era muy difícil que pudieran llegar hasta ahí. Y esto es un pedacito que vamos ganando. Yo una vez escuché una frase de Hillary Clinton que decía, si no estás sentado alrededor de la mesa, estás sobre la mesa. Es decir, si no estás sentado en la toma de decisión, van a tomar las decisiones por ti. O sea, eres el tema por el que se toma la decisión. Y eso se me hace muy importante y por eso es tan importante el tema de la representación en todos los ámbitos. Ahorita Ixtoc obviamente habla del tema de la participación política y en los puestos públicos, pero lo mismo sucede con las empresas. O sea, necesitamos más personas en las universidades, en las empresas con discapacidad, pudiendo tomar estas decisiones, porque si no, pues ¿cómo le hacíamos? Pues así, o sea, hackeando el sistema, viendo por dónde, tratando de ver en dónde, pero al final lo importante es que existan personas que puedan abrir las puertas como Ixtoc, que eso va a abrir las puertas a las que vienen atrás, que eventualmente lo van a querer hacer, ¿no? Y esto es algo que Pati y yo platicamos mucho específicamente. A ver, Pati, platícanos, tú como presidenta del Consejo para Personas de Discapacidad de Nuevo León, ¿se ha avanzado? Sí. También hemos avanzado. Yo sé Sí. que hace falta, que es un camino muy largo, pero se ha avanzado. Sí, definitivamente, como el tema es transversal y en todas las áreas falta por hacer, digo, debemos desde hace mucho de actualizar, desde homologalizar las leyes, el estar ahí hasta en la definición correcta, desde el pequeño detalle hasta el gran detalle. Pues claro que hemos logrado hacer ciertas cosas, por ejemplo, la normativa de el acceso a público, de tener las aceras libres de tanto ancho, que se debe de estar siguiendo y que se debe de adoptar por cada municipio, que lo hizo Sustentabilidad, junto con el Consejo. El hecho también de nosotros como Consejo empoderar a la persona con discapacidad, como fuimos y estuvimos en el Congreso con la ley de movilidad, el solicitar y estar detrás también de ajustes que se han hecho, cambios que se han hecho en la ley, como el 20%, el 2%, perdón, el 20% era para transporte que pedimos, pero ahí como quedó, estamos siguiéndolo. El 2% en cuestión de inclusión laboral de personas con discapacidad dentro de gobierno, que se da un tiempo para que se ejecute, pero que como ciudadanos tenemos que empoderarnos y estar detrás de, justo para que no tomen las decisiones por nosotros, sino nosotros empoderarnos de esos derechos que nos corresponden, que siempre han sido, y sobre todo, que nos dejen de catalogar como personas de grupos vulnerables, porque en la realidad nosotros, nuestra discapacidad, no nos hace vulnerables, es el entorno el que lo hace vulnerable. Exacto. La misma definición de discapacidad te lo dice, es la condición de la persona en interacción con su entorno. Es decir, para llegar aquí el día de hoy, él y yo, que vinimos juntas, pues entonces mi coche está adaptado, nos vinimos en coche, pero mi coche está adaptado. Yo tengo una discapacidad motriz que con mi ajuste razonable a través del adaptador se elimina la situación de la barrera. Ese es el ajuste que me permite ejercer mi derecho al libre tránsito, ¿no? Andar y llegar aquí de forma autónoma. Ahora, esto que me acabas de decir es muy importante y a ver si Dina me lo puede contestar. ¿Es muy difícil hacer esas adaptaciones para tener una vida digna? Fíjate que no es difícil, pero yo creo que... ¿Es caro? No, hay cosas que no. Yo creo que lo difícil es querer, es cambiar el switch, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo particular me ha tocado hacer adaptaciones personales porque, bueno, como derivado de las experiencias de vida que hemos tenido, he tenido que hacer mis propios ajustes, he tenido que comprar, por ejemplo, yo uso una grabadora para poder, por ejemplo, grabar mis clases, mis conferencias, etcétera. Entonces, no es algo caro, pero sí es algo que tienes que estar pensando el cómo sí. Ahora, hay mucha gente, la verdad conozco personas que son muy, muy empáticas con las personas con discapacidad y que tienen mucho talento y la verdad siempre son tan creativos que buscan la manera de apoyar, de buscar el cómo sí y yo creo que eso es lo importante. Fíjate que, bueno, experiencias que tengo. Soy profesora universitaria y seguido mis propios alumnos me buscan algún ajuste razonable. O sea, dicen, maestra, a ver, yo le voy a describir la imagen porque pues obviamente usted no la puede ver o algo por el estilo, ¿no? Entonces, si te fijas, no es más que el querer hacer las cosas. Por supuesto, habrá cosas que tomen un poco más de tiempo, que sean un poquito
no sé, costosas, pero siempre habrá la manera de bajar algún recurso, de alguna asociación civil que quiera apoyar. Yo creo que siempre hay la manera de hacerlo. María Ángela, hice esta pregunta porque tú me comentaste hace rato que vivimos en una sociedad diseñada para las personas que no tienen una discapacidad. Es por eso que yo hacía esta pregunta. ¿Tú qué opinas? Mira, yo creo que, y yo insisto, ¿no? Al final se trata de que después no tengamos que poner parches para poder resolver lo que no hicimos en un principio. Entonces, sí es una cuestión de voluntad, como dice Dina, es una cuestión de voluntad, es una cuestión de toma de decisiones, pero si tomamos decisiones que no vamos a saber exactamente lo que necesitan las personas con discapacidad, entonces sí va a ser costoso. Ejemplo, si pedimos un transporte accesible y no se consulta con nosotros y nos dicen, ya está listo el transporte, súbanse, y entramos al transporte y no le funciona a una persona ciega con un perro guía, no le funciona a una persona con una silla de ruedas más grande, entonces ese es el tipo de cosas que sí te van a costar. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Es asegúrate, no puede haber, en los temas de diversidad e inclusión, no puede haber ningún proyecto para la comunidad si no involucras a la comunidad desde el diseño, porque entonces no te va a funcionar. Si al día de hoy tenemos política pública mala o que se queda muy corta, no es, obviamente es un tema de voluntad, pero es porque no hemos estado ahí para tomar las decisiones. A nivel federal, la única política pública que tenemos hoy es una tarjeta con dinero que se le da a ciertas personas con discapacidad en situación de pobreza y se distribuye. Que ojo, no es que esté mal. Hay gente que con esa tarjeta, sin esa tarjeta no sobrevive, ¿ok? Y se necesita. Pero si esa tarjeta hiciera que tuviéramos acceso a la educación, si esa tarjeta hiciera que tuviéramos acceso al deporte, si hiciera que ya no violentaran a más mujeres con discapacidad, por ejemplo, qué genial, ¿verdad? Acabas de tocar un tema muy importante, pero vamos a un corte y ahorita regresamos y lo dejamos nuevamente sobre la mesa. La educación y la inclusión, la formación inclusiva, Vamos a hablarnos de eso. Usted no le mueva ni le cambie. Estamos en Diversos y estamos hablando de un tema que nos atañe a todos. Porque todos somos diferentes. Gracias, muchísimas gracias por tantos comentarios, por todas esas muestras de solidaridad y nos quedamos en este tema sobre la educación y la formación inclusiva para las personas con discapacidad. Cedo la palabra, por favor. Dina, al igual que Dina, me tocó y me toca todavía la experiencia de ser profesor universitario. Y sí, el nivel al que tienen acceso las personas con discapacidad en la ley es a todo el nivel educativo, pero en la práctica es casi nulo. Desgraciadamente hemos avanzado sí mucho en la ley, en la letra, pero en la práctica nos falta demasiado. ¿Y qué hay que hacer? Por voluntad. En lo personal, yo creo mucho en que lo que hace falta es voluntad política. Voluntad política. Y eso que algo que les interesa mucho a las autoridades de cualquier nivel es electoral y políticamente rentable. Entonces, no sé por qué exista esa falta de voluntad política. Es para mí inexplicable. Tanto que, por ejemplo, en mi tesis doctoral estudié la participación política de las personas con discapacidad, su interés, si dependía de la discapacidad o no. Y mi hipótesis era que sí dependía, y a la hora de estudiarlo y de investigarlo a lo largo de 2-3 años, me di cuenta que realmente es totalmente al contrario, no es indicativo de su interés en la participación política, no se diga en la participación laboral, en empresas o en emprendimiento, en negocios, etcétera. Patricia,
Hace rato hablábamos fuera del aire del lema de este programa donde te decía yo que todos somos diferentes y tú me hiciste un comentario. En derechos todos somos iguales. Todos somos iguales en derechos y obviamente como individuos todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Así es. Háblame acerca de lo importante de la educación, de educarnos desde niños para hacer sobre la inclusión. Definitivamente, y como bien lo hemos mencionado, pues hay muchas barreras, inclusive actitudinales. Entonces, en esa cultura, en esa falta de cultura de que todos somos iguales en derechos y que debemos de empujar a ejercerlos en conjunto, ha faltado mucho y ha habido mucha deserción. Antes, digo, yo sé que me veo joven, pero ya tengo mis años. Antes mi mamá luchó muchísimo para que yo pudiera estar en esa escuela y lograra subir a esa secundaria, aunque mis calificaciones lo ameritaran, en que fuera becada, no siempre te querían aceptar porque temían que tú pudieras correr algún riesgo porque no estaba la infraestructura correcta para recibirte y preferían rechazarte que hacer los ajustes que ameritaba en ley porque no había el recurso, porque no sabían cómo, por lo que quieras, gustes y mandes, que ya son barreras culturales y actitudinales, ¿no? Entonces así hay mucha deserción y los números no nos van a dejar mentir. Hay muchísima deserción de personas con discapacidad en el nivel educativo por esta y muchas barreras que puede haber a lo largo de su nivel académico, ¿no? Para poder llegar a un nivel académico, a una escuela primaria, lo que hayan pasado, inclusive algo que existe con los sin discapacidad como el bullying, como situaciones que están ahí alrededor de, aparte de la infraestructura, aparte de lo actitudinal, el no poder tener esa visión de que todos tenemos los mismos derechos, independientemente de que tengas o no una condición de discapacidad, de que seas o no diferente al otro. Entonces, ahí yo creo que nos falta muchísimo y por eso hablamos mucho de voluntades, porque el querer es poder. Si sabemos y nos metemos en la cabeza que todos tenemos los mismos derechos, buscamos el como sí y no lo adjudicamos a la condición, sino al deber ser en el entorno, a esa interacción. María Ángel, no estamos preparados, nuestra educación no está preparada para todos. Mira, el promedio educativo de la persona con discapacidad en México está entre sexto de primaria y primero de secundaria. O sea, que nosotros tengamos una carrera, una maestría o un doctorado, o sea, está fuera de la norma, ¿no? O sea, no va en la estadística regular. O sea, nosotros, yo insisto. Son privilegiados. Exactamente. Entonces, eso es clave, ¿no? Y a partir de ahí, obviamente, se desata una cadenita de cosas que si obviamente no tienes acceso a la educación, rara vez o pocas veces vas a poder tener acceso a trabajos dignos o trabajos que a lo mejor pues te ayuden obviamente a salir adelante de esto del sistema, porque al final en el sistema en el que vivimos, y por sistema no me refiero ellos versus nosotros, o sea, todos estamos en el mismo proceso, ¿no? Como que en este sistema quien produce vale y quien produce no vale, ¿no? En este sistema capital. Entonces, al final, muchas veces las personas con discapacidad no son capaces de producir, ¿no? Porque no tienen estas oportunidades. Entonces, eso es bien delicado y bien importante. El porcentaje, creo que, de personas con discapacidad que pueden trabajar, que trabajan en México, está alrededor del 35% de las que pueden trabajar, porque a lo mejor no todas, probablemente. O sea, es muy bajo. Y si todavía vamos al tema de cuántos están económicamente activas, todavía las mujeres con discapacidad, todavía menos. Entonces, es bien importante que como vemos que se va desatando la cadenita de cosas que dependen obviamente de la educación, que es clave, y tiene que ver con las estructuras, con la voluntad política. Ahorita dice TikTok, es que no me cabe en la cabeza cómo es posible. Pati decía, en Nuevo León somos 800,000 personas con discapacidad o alguna limitante según el último censo. O sea, de las cuales la mitad son mujeres con discapacidad, ¿no? ¿Dónde están? O sea, ¿dónde están todas estas 800,000 personas? O sea, no podemos creer que son minorías, grupos vulnerables, llamémosle como sea, chiquitos, porque somos, en México, casi 20 millones de personas con discapacidad o una limitante. En el mundo somos casi una cuarta parte de la población del mundo. Entonces, es ilógico, como dice TikTok, no empezar a ver las estrategias como una estrategia de negocio, como casos de negocio, como estrategias políticas, que no se nos considere un grupo político importante, o sea, que podemos tener el potencial de ser un grupo político importante con influencia en el país, es una locura, porque claro, somos muchas. Muchos. Entonces, eso es clave, la educación es clave para las personas, obviamente la educación ayuda y dignifica, la educación, el tener información te da poder. Vamos evolucionando en la educación en todo sentido, o sea, las universidades van evolucionando, pero lo que es clave es el tema de la educación básica e inicial es clave.
Y necesitamos, porque eso es lo que abre las puertas hacia las otras, ¿no? Y algo bien importante también que no se menciona es qué sucede con las personas, obviamente, con discapacidad que están en la situación de pobreza o pobreza extrema. Eso es clave porque todavía estudian menos. Creo que en México, a nivel nacional, de las personas con discapacidad, como el 22% sí no pueden leer ni escribir. Imagínate además si los intersectamos con que a lo mejor puedan pertenecer a algún grupo indígena, a lo mejor puedan pertenecer a la comunidad LGBT, a lo mejor puedan, o sea, hay muchos otros elementos que se entrelazan que lo hace más difícil, y, ¿no? que malamente llaman, o sea, imagínate una minoría entre otra minoría. Sí. Exacto, y que al final es la interseccionalidad. No tenemos una historia. A lo mejor yo me puedo identificar como una persona, una mujer con una discapacidad, y al mismo tiempo puede haber una mujer con discapacidad que también se identifica indígena, o se identifica lesbiana, o trans, o mamá, o etcétera. Cualquier grupo que ha sido históricamente discriminado, o refugiado, o migrante. Exactamente. Eso no se piensa como que la discapacidad es como una galletita que todos somos Nada iguales. más una, y Y nada a más todos hay tienes que esa. hacer lo mismo. Y tenemos que tener esa visión mucho más amplia, porque si no, pues no vamos a hacer estrategias que verdaderamente le funcionen a la comunidad. Eso es lo más importante. Hay dos temas que tengo que tocar y que quiero tocar, pero tenemos que ir a un corte. Vamos a un corte y ahorita regresamos, pero aquí de una vez se los voy a decir. El bullying, que ahorita lo manejaron, y la seguridad médica. Tenemos este tema para muchos programas más y creo que hicimos un equipo muy interesante. Pero me quedé con unos temas que son candentes, que es el bullying y es la seguridad médica. ¿Con qué empezamos? ¿Con qué quiere empezar? Porque esto es una plática entre amigos. Esto, por ejemplo, de la seguridad médica, nos topamos con demasiadas barreras. Yo, por ejemplo, tuve que hacer procedimientos administrativos y jurídicos dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como decía María Ángel, o sea, te tenías que hackear y meterte por ahí para hacer cosas. Hackeando el sistema. Hackeando el sistema. Aquí cabe una frase que se la robó al gran Maquío. Voy a hacer un boquete tan grande al sistema por donde yo quepa. Y que quepan, y luego atrás de ti que quepan otros. Pero con rampa. Exactamente. Entonces, así es exactamente como nos topamos, desgraciadamente, con el difícil acceso a medicamentos y al tratamiento correcto de cada una de las discapacidades que... Pero ahí estás hablando del podemos... seguro social. ¿Qué pasa con los seguros de gastos médicos? Ninguno quiere. No, Sí, claro. no. Y fíjate, No, desgraciadamente no. Está aquí las cámaras, está abierto. Ustedes pueden comentar y opinar lo que ustedes deseen. pues un claro ejemplo, cuando una persona con discapacidad auditiva quiere acudir, aunque sea una cita privada, imagínate, hay ese intérprete que le debe de ser el vínculo para esa comunicación, y después de cada detalle que tiene que haber, que si en el tratamiento, el medicamento y qué medicamento es, cuando una persona con discapacidad visual, para poder cerciorarse que es el medicamento el que está pidiendo, la dosis, etcétera. Entonces imagínate, no nos podemos, si nos pudiéramos a contabilizar todos los detalles que hay, pues son muchísimos, y por eso necesitamos mucho de esa empatía y de la acción a través del conocimiento, de dar ese derecho, ese vínculo para el derecho de todas las personas con discapacidad, ¿no? En cualquier tipo. Y yo te diría que yo pienso que debe ser un tema estratégico, obviamente, en el tema de salud. O sea, Sí. si yo pongo el ejemplo del tema de mujeres con discapacidad también, incluidos hombres, ¿no? También, pero es particularmente el tema de mujeres con discapacidad. En el tema de salud, yo veo el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, menstruación, todos estos temas ni siquiera se hablan en el tema de las mujeres con discapacidad. La sexualidad de las mujeres. No se habla, por supuesto. Y no hay un tema de salud sexual, o sea, en los hombres y mujeres con discapacidad. O sea, es un tema que no se habla. Entonces, muchas veces, tristemente, llegamos, y ese es un ejemplo, ¿no? Y llegamos a situaciones muy duras y muy difíciles que sabemos de diferentes casos. Entonces, creo yo que tiene que ser un tema estratégico de política pública dentro, obviamente,
para lo que es obviamente el seguro social, ¿no? La salud pública, ¿no? Y también para los hospitales privados, ¿no? O sea, hay hospitales que pueden tener estrategias mucho más claras. A mí alguien hace poco me escribía en Instagram y me decía, oye, es que mi novia está en Ciudad de México y está buscando una ginecóloga que entienda porque ella tiene lesión medular y que entiende, o sea, que pueda atenderla porque con las que ha ido no entienden, o sea, es un proceso diferente. Entonces, ese es el tipo de cosas que a veces no vemos, que se derivan desde la toma de decisión. ¿Y qué pasa si entienden? Pues son más caras. Muchas veces, por supuesto. Y creo que obviamente el tema para hackear el sistema nos cuesta. Tanto nos cuesta esfuerzo como nos cuesta dinero. O sea, ahorita decía él y yo, pues yo compré una grabadora yo con mi dinero. Pati y yo tenemos el coche adaptado con mi dinero. O sea, es como, ser una persona con discapacidad en este país te cuesta mucho más. Era lo que yo les preguntaba Totalmente. hace rato, si cuesta mucho más. Por supuesto. Para Sí. nosotros mismos sí. Para lo que debería ser el derecho, no. Si se planea, o sea, si se hace con el correcta planeación, cuando hablamos de un diseño universal, si se planea hacer los edificios como deben de ser con un diseño universal, no va a ser costoso y estás cumpliendo con derecho. No se trata de palomear con una rampa, se trata de ser inclusivos a fondo, con todos los tipos de discapacidad para poder ejercer el mismo derecho, porque después caemos en situaciones, por ejemplo, de iniciativa privada que dicen, es que va a ser muy inseguro tener una persona con discapacidad aquí, va a caer en alguna situación. Si tú tienes el lugar accesible, si tú lo tienes pertinentemente adecuado para que esté equitativamente que cualquier otro empleado, no tendría por qué. Si tú lo adjudicas o te agarras de eso, pues ya estamos frente a una barrera actitudinal, no estamos frente a una barrera de infraestructura. Y eso que dice Pati, yo te iba a decir, pero y yo por eso insisto en los procesos y en las estrategias, tanto en lo público como en lo privado. Si no hay esas estrategias, no se trata de darnos algo extra, porque a las personas con discapacidad les tenemos que hacer otro proyecto diferente de salud, otro proyecto diferente de educación. A ver, no. ¿Qué proyectos hay de manera, así como hay perspectiva de género, perspectiva de discapacidad? ¿Qué proyectos hay? Entonces te aseguras que sean accesibles. ¿Qué se está haciendo en el modelo educativo? Asegúrate que esté accesible, que sea inclusivo. Entonces así nos vamos con cada uno, porque si no, entonces no jala. Que todo sea diverso. Así es. Exacto, con esa perspectiva. Te voy a dar un ejemplo muy claro en lo que es estructura, en lo que es, por ejemplo, diseño arquitectónico de una nueva institución, tanto pública como privada. Tengo el honor de que me acompañara en la fórmula para ser regidor uno de los grandes expertos que tenemos en la entidad, que es el arquitecto Guillermo Vilches. Y él nos describía la diferencia que existe en el costo de una institución, de un edificio, cuando se diseña accesible desde un inicio a cuando se le tienen que hacer los ajustes posteriores a su construcción. Esto equivale regularmente a un 30 a 35% más del costo del edificio. O sea, es que si se hubiera hecho No le hubiera generado ningún Si costo. se diseña así desde el principio. No le hubiera generado ningún costo extra. Entonces tenemos que educarnos y que Así es. todos los edificios que se están construyendo estén adaptados. Y está en ley. El detalle es que se ejecute como debe ser. Y por eso yo insisto, y así hasta el día que muera, por eso yo insisto lo importante que es la promoción de los liderazgos de la comunidad con discapacidad. Es importantísimo. Somos poquitos en el estado que somos líderes, pero somos 800,000. O sea, yo estoy segura que por lo menos la mitad de esas personas pueden estar liderando en cualquier espacio. No todos tienen que ser el gobernador o gobernadora del estado. O sea, al final es en cualquier espacio en tu comunidad, en tu trabajo, en donde estás, que empecemos a promover esos liderazgos, porque entonces empezamos a ver el poder que tiene la comunidad con discapacidad y el poder que tiene su conocimiento para entonces diseñar cualquier proyecto, cualquier cosa que se vaya a hacer, que seamos parte de ese proceso. Si no empezamos a empujar esos liderazgos, no nos vamos a mover. Recientemente, ahora que fueron elecciones aquí en Nuevo León, y ahorita te platicaba desde el Consejo y como con un colectivo también de organizaciones de sociedad civil y personas con discapacidad, creamos un proyecto de lo que creíamos las personas con discapacidad y se lo propusimos a la mayoría de los candidatos que iban hacia gobernador y algunos presidentes municipales. Y todos nos dijeron que sí. Y el candidato que ganó el día de hoy, saludos a Samuel, que ganó el día de hoy, nos dijo que sí. Entonces, nosotros como comunidad con discapacidad, quienes estamos
siendo líderes en nuestros espacios, ¿no? Estamos tratando de promover desde la ciudadanía como ese empuje. Pero es importante que no solo se quede ahí. O sea, tiene que haber dentro del gobierno y dentro de la toma de decisión personas con discapacidad que no solo se dediquen a ver el tema de discapacidad, sino que estén ahí en todo sentido. Si eso no se promueve, vamos a seguir haciendo lo mismo. Los edificios van a ser iguales, la educación va a tener esos parches, los temas de inclusión laboral van a tener esos parches en lo político, en lo público y en lo privado. Entonces, si no hay un empuje de los liderazgos de comunidad con discapacidad, es muy difícil que tomemos decisiones que verdaderamente nos beneficien a todos y a todas. Y estamos en un momento clave, creo yo, con todo esto que hemos estado trabajando y que no solamente en Nuevo León, sino en México también se está empujando. Yo creo que estamos en un momento clave del empoderamiento de la persona con discapacidad, de tomar la bandera de su propia vida, porque sucede en todos lados que de repente ese... pues que haya el seguimiento del pasado hacia la discapacidad, que inclusive en casa se haga, ¿no? Tú no, porque no puedes, tú no, porque, a ver, son nuestros derechos. Podemos hacer Claro que podemos, y mucho depende de ese empoderamiento de nosotros mismos, de decir, yo lo voy a intentar de una, otra forma, hasta encontrar la clave para que yo pueda ejercer y demostrar que sí puedo, ¿no? Creo que estamos en un momento clave en el que todos y cada uno nos estamos impulsando y estamos tomándonos de la mano, así sea virtualmente, para demostrar que sí se puede. Desgraciadamente el tiempo se ha acabado, vamos a tener que hacer otro programa, pero yo quisiera que antes de despedirnos, cada uno de ustedes le dé un mensaje no a la sociedad en general, sino a las personas, como lo dijiste tú, a las personas con discapacidad, de que sí se pueden hacer las cosas y que así como ustedes son privilegiados, ellos también pueden serlo. Porque a veces también necesitamos de ese ejemplo y de ese coraje y de ese carácter para salir adelante. No porque te digan que no se puede, sí se puede, claro que se puede. Porque Dina me dijo el cómo sí, ¿verdad, Dina? Así es. A ver, un mensaje para todas esas personas con discapacidad visual. Va, mira, lo voy a resumir en una frase que preparé para uno de los galardones que recibí. Y dice algo así. Así como nuestros ojos, brazos, piernas y demás órganos, extremidades que trabajan a la par, así nosotros también debemos de trabajar en equipo para hacer que algo funcione. En este caso, bueno, yo te pongo el ejemplo de nuestro cuerpo, pero imagínate si todos hacemos una gran sinergia desde nuestras perspectivas, desde nuestro expertise, estoy segura que podemos hacer cosas muy, muy grandes. Mi querida Pati. Pues yo emocionadísima diciéndoles que todos y cada uno sabemos que está aquí adentro todas esas ganas y la voluntad de querer hacer cosas y que solamente enfrentándolas, buscando el cómo sí, tú atreviéndote a demostrarlo y avanzar, es como se puede. Eso y en conjunto, porque nadie venimos solos en este mundo. Podemos trabajar en equipo y primero tú te vas a demostrar que se puede para estar en conjunto trabajando todos a la par. María Ángel. Oigan, qué profundas. Yo las admiro y las amo. Yo lo que les diría es que por años se nos ha dicho que hay ciertos espacios que no pueden ser nuestros, ¿no? Que no pertenecemos, que no somos suficiente. Yo les digo que eso no es cierto. Sí somos y pertenecemos y somos suficiente. Aquí para mí es un llamado para las personas con discapacidad que muchas veces, y no textualmente, lo que puedes ver puede ser, ¿no? Cuando vemos a otras personas con discapacidad que abren las puertas, eso es muy importante. Entonces, para mí el tema de la representación es importantísimo. Dense cuenta que sí, o sea, a veces es muy difícil, no todas las personas tenemos los mismos contextos. Tristemente, hay personas con discapacidad que va a ser mucho más difícil que puedan tener esa mentalidad de éxito porque viven en contextos de violencias, porque viven en contextos de pobreza o pobreza extremas, entre muchas otras cosas. Entonces, es bien importante entender que no existe una sola historia de discapacidad y que entendamos que cada quien tenemos momentos y procesos diferentes con la discapacidad, pero al mismo tiempo, algo que sí deberíamos todos entender profundamente es eso. No hay espacios que no nos pertenezcan. Nosotros pertenecemos a esos espacios y creo que esa es una mentira que nos han dicho por años. Entonces, que no se nos olvide el nada sobre nosotros y nosotros, que somos personas valiosas y que estamos, más bien, que no estamos solos ni solas. Habemos 800,000 en Nuevo León y estamos muchos trabajando por ello y
el chiste y lo que yo he descubierto en este proceso, especialmente con las mujeres con discapacidad, es que la mejor manera para salir adelante es haciendo comunidad con la propia comunidad con discapacidad. Creo que para mí ese es el ejemplo y las personas que están aquí yo las admiro y hemos salido adelante creo que por eso, porque hemos sabido utilizar nuestras historias individuales para hacerlas más poderosas en una historia colectiva. Istoc. Más que un mensaje hacia las personas con discapacidad, yo quiero referirme a la familia y círculo cercano, social y amigos de las personas con discapacidad. Ya estuvo bueno de estarlas pobreteando, ya estuvo bueno de ponerles barreras, ya estuvo bueno porque ya estamos hasta la madre de que les pongan límites al desarrollo de cualquier persona con discapacidad, porque esa persona con discapacidad tiene toda la capacidad para desarrollarse en cualquier área que ella o él elija. Que nadie te corte tus alas y el cielo es muy libre y muy grande y es de Así es. todos. Estoy impresionado, estoy feliz, estoy contento. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer otro programa porque se quedaron muchos temas en el aire. Gracias por continuar en este programa de Diversos. Gracias por siempre estar con nosotros. Gracias a mi querida Denise Tavitas, intérprete de la lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias a usted, gracias a Canal 28 por permitirnos hacer este tipo de programas, que es lo que hace que nuestra sociedad vaya avanzando poco a poco. Recuerde que yo soy Gerardo Garza, mejor conocido como Jerry Garza, y esto fue Diversos, porque todos tenemos los mismos derechos, pero todos somos diferentes. Gracias.